El Golfo de California es uno de los ecosistemas marinos más ricos y diversos del mundo, y dentro de sus aguas se encuentra un tesoro biológico, el Parque Nacional Cabo Pulmo. Este parque alberga el arrecife de coral más septentrional del Pacífico Oriental con más de 20.000 años de antigüedad. En particular, el arrecife del Bajo en Cabo Pulmo destaca por su importancia biológica, su papel en la conservación y su atractivo turístico. Desde la perspectiva de la biología marina, la conservación y el turismo, este arrecife es un ejemplo sobresaliente de cómo la biodiversidad y las actividades humanas pueden coexistir armónicamente cuando se gestionan de manera responsable. El arrecife del Bajo es una formación coralina que forma parte del sistema de arrecifes en Cabo Pulmo, un área declarada Parque Nacional en 1995 por el gobierno mexicano. Este sitio ha sido reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y es considerado una de las áreas protegidas más importantes del Golfo de California. Los arrecifes de coral en esta región son únicos debido a su ubicación geográfica, lo que los convierte en un punto de confluencia entre las corrientes tropicales y templadas. Este fenómeno crea un hábitat marino rico y variado, favoreciendo la existencia de una amplia gama de especies que no se encuentran en otras partes del mundo. El Bajo, en particular, se caracteriza por su topografía submarina, que incluye formaciones de coral, pequeñas cuevas y canales entrelazados. Estos relieves submarinos crean una complejidad estructural que permite la presencia de numerosas especies de peces y diversos corales duros. Además, el arrecife actúa como una zona de alimentación, reproducción y refugio para una gran cantidad de especies pelágicas y residentes. Desde el punto de vista biológico, el Bajo es un área crítica de biodiversidad. Es parte de la zona núcleo del parque y uno de los mejores sitios de buceo en Cabo Pulmo. La abundancia de organismos marinos se debe en gran parte a la excelente salud de los corales y la efectiva regulación de las actividades humanas, que ha permitido la recuperación del ecosistema en los últimos 30 años. La existencia de una comunidad coralina saludable es esencial, ya que los corales son organismos claves en la creación de hábitats marinos. Estos ecosistemas proporcionan estructura, alimento y áreas de reproducción para muchas especies. En el caso de Cabo Pulmo, los corales sirven de hogar a numerosas especies de peces comerciales, como pargos, cabrillas y jureles. Estas especies no solo son fundamentales para el equilibrio ecológico del arrecife, sino también para las economías locales que dependen de la pesca sustentable y del turismo basado en biodiversidad. Además, los corales en el arrecife del Bajo juegan un papel fundamental en la captura de carbono, ayudando a mitigar los efectos del cambio climático. Los arrecifes de coral, a pesar de ocupar menos del 1% del lecho marino, son responsables de absorber hasta el 25% del carbono que se almacena en los océanos. Así, el arrecife del Bajo
En Cabo Pulmo no solo es un refugio de biodiversidad, sino también un actor importante en la lucha contra el cambio climático global. Uno de los aspectos más destacados del arrecife del Bajo es el éxito de las iniciativas de conservación que han permitido su recuperación. A mediados del siglo XX, Cabo Pulmo sufrió un grave deterioro debido a la sobrepesca y la explotación desmedida de sus recursos. Las poblaciones de peces disminuyeron dramáticamente y el arrecife estuvo al borde del colapso. Sin embargo, la comunidad local, en conjunto con científicos, ambientalistas y el gobierno, implementó un plan de manejo integral que incluía la creación del Parque Nacional y la prohibición de la pesca comercial. Esta gestión exitosa ha resultado en la recuperación total del ecosistema. Estudios científicos han demostrado que en las 2 décadas posteriores a la creación del parque, la biomasa de peces en Cabo Pulmo aumentó en más de un 450% de lo que había cuando se comenzó la protección del parque. Una de las tasas de recuperación más altas del mundo. Hoy en día, el arrecife del Bajo es un modelo de restauración ambiental que demuestra cómo la protección y conservación efectiva pueden revitalizar un ecosistema marino. La comunidad local de Cabo Pulmo también ha jugado un papel crucial en la conservación del arrecife. Los habitantes de la zona, anteriormente dedicados a la pesca, se transformaron en guardianes del arrecife, liderando esfuerzos de conservación y promoviendo el ecoturismo. Esta transición ha sido clave para la sostenibilidad del parque y para asegurar que las generaciones futuras puedan disfrutar de la riqueza natural de la región. Cabo Pulmo es hoy uno de los destinos turísticos más importantes de Baja California Sur, atrayendo a miles de visitantes cada año. El turismo en la zona se centra principalmente en el buceo y el snorkel, actividades que permiten a los visitantes explorar el arrecife del Bajo y su increíble biodiversidad marina. Sin embargo, la gestión del turismo en Cabo Pulmo se basa en principios de sostenibilidad y responsabilidad ambiental. Se han establecido estrictas regulaciones para limitar el número de visitantes y minimizar el impacto humano en el ecosistema. El ecoturismo ha sido fundamental para la conservación del arrecife del Bajo, ya que genera ingresos para la comunidad local al tiempo que promueve la protección del entorno natural. Los operadores turísticos y los guías locales están capacitados en prácticas sostenibles y educan a los turistas sobre la importancia de preservar el ecosistema. Esta sinergia entre turismo y conservación ha permitido que Cabo Pulmo sea un ejemplo de turismo responsable, donde la actividad humana no solo coexiste con la biodiversidad, sino que también contribuye a su preservación. A pesar de los éxitos logrados en la conservación del arrecife del Bajo, el ecosistema no está exento de amenazas. El cambio climático, el aumento de la temperatura del agua, la acidificación de los océanos representan graves riesgos para los corales y las especies que dependen de ellos. Además, la creciente popularidad de Cabo Pulmo como destino turístico plantea el desafío de gestionar el equilibrio entre el desarrollo económico y la conservación ambiental. Es esencial que las políticas de conservación en Cabo Pulmo continúen adaptándose a estos desafíos. La investigación científica debe seguir siendo una prioridad para monitorear la salud del arrecife y evaluar el impacto del cambio climático en el ecosistema. Asimismo, la comunidad local y los operadores turísticos deben seguir comprometidos con la protección del parque, garantizando que el turismo en la zona siga siendo sostenible a largo plazo.
El arrecife del Bajo en Cabo Pulmo es un claro ejemplo de la interconexión entre la biología marina, la conservación y el turismo. Su biodiversidad y su importancia como zona núcleo en el Golfo de California lo convierten en un santuario marino de incalculable valor. Las iniciativas de conservación lideradas por la comunidad local han demostrado que es posible restaurar un ecosistema dañado y mantenerlo saludable mediante la gestión sostenible del turismo. Sin embargo, el arrecife sigue enfrentando desafíos derivados del cambio climático y la presión humana, lo que destaca la importancia de continuar con los esfuerzos de conservación y manejo responsable. Cabo Pulmo es mucho más que un atractivo turístico, es un ejemplo vivo de resiliencia y conservación exitosa, y su arrecife del Bajo simboliza la armonía entre la naturaleza y la actividad humana. En el futuro, la preservación de ese ecosistema dependerá de nuestra capacidad colectiva para protegerlo de las amenazas emergentes y mantenerlo como un refugio de biodiversidad para las generaciones venideras. Gracias por acompañarnos en este recorrido por el fascinante mundo submarino del arrecife del Bajo. Si te ha gustado este video, no olvides darle un me gusta, suscribirte a nuestro canal y compartirlo con tus amigos. Y si te gustaría explorar este increíble lugar en persona, contáctame. Estaré encantado de ayudarte a vivir esta experiencia única en Baja California Sur. Nos vemos en la próxima aventura. Gracias.